Buenos días, soy el doctor Domingo Aguilar, soy médico, soy egresado de... buenos días, soy el doctor Domingo Aguilar, soy médico, soy egresado del entrenamiento en Integra, soy médico acupunturista también y también me dedico a la docencia en medicina. Buenos días, un gusto estar con ustedes, espero que se esté viendo la transmisión. Sí, si estás escuchando, si estás viendo, eh, por favor, espero tus comentarios, tus, tus dudas, con mucho gusto lo voy a estar eh, recibiendo. Vamos a ver, checar nada más aquí algunos detalles. Aquí estamos. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si podemos hacer una proyección. Vamos a ver aquí. Compartir pantalla. Muy bien. Estamos en el aire. Aquí estamos. Y ahí está, se está viendo la pantalla, espero. Entonces, el tema de hoy es relación entre la respiración, los niveles de cortisol y enfermedades crónicas. Es el tema que vamos a ver. Si digo algún término extraño, por favor, pregúntenme. Es un poco la deformación profesional. Voy a tratar de hablar, pues, lo más claro posible, ¿no? En este sentido. Lo primero que vamos a mencionar es, tenemos un eje, una relación entre varios órganos que secretan hormonas, que es el hipotálamo. El hipotálamo está en el centro de nuestra cabeza, entre los dos hemisferios, se relaciona con ambos, ¿verdad? Y este hipotálamo controla toda la secreción de hormonas, controla todas las funciones de las que no están bajo en nuestra voluntad, controla nuestra temperatura, respiración, está muy relacionado con nuestros estados de ánimo, ¿verdad? Y también todas las funciones endocrinas, incluso también todas las funciones hormonales, ¿verdad? Todas las funciones de defensa, todas las funciones inmunológicas, ¿no? Todo nuestro sistema, estas funciones están controladas a través del hipotálamo, entre otras partes de nuestro encéfalo, de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, para ponerlo de alguna manera. Entonces, en este caso, el hipotálamo va a liberar una hormona liberadora de corticotropina, así se llama esta hormona, que va a actuar sobre la hipófisis. Le va a pedir que libere otra hormona, que es la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Es la hormona que le da la orden a las glándulas suprarrenales que están en nuestra espalda, ¿verdad? Sobre nuestros riñones están estas glándulas suprarrenales como un gorrito de dormir, ¿no? Están sobre el riñón. Y en la corteza, tiene dos partes, una corteza, lo de afuera, y una médula, el interior. La corteza produce, entre otras sustancias, produce el cortisol. De ahí viene el nombre, ¿no? De corteza cortisol, ¿no? La cortisona también le conocen por ahí. Hay varias sustancias relacionadas, pero bueno, una de las más importantes es el cortisol. Y el cortisol tiene un efecto de regulación negativas, como le dice a la hipófisis, ya me llegó la señal de que produzca cortisol. Esta viaja a través de la sangre cortisol y le dice a la hipófisis en condiciones normales, ya me llegó el mensaje, lo recibí y ya no me digas que produzca más, entonces la hipófisis descansa. Y también este mismo cortisol viaja al hipotálamo con el mismo efecto de decirle, llegó el mensaje hasta las glándulas suprarrenales y estamos cumpliendo lo que nos estás pidiendo de secretar cortisol.
Entonces el hipotálamo dice, bueno, pues ya se escuchó mi mensaje y hasta ahí llegamos. Esa es la función normal que todos los días tenemos. Tiene ciclos a lo largo del día, baja mucho en la noche el cortisol y antes de despertar tenemos un pico que nos ayuda como esta parte de la actividad de despertarnos en la mañana, ¿no? Cuando nos cambian el horario, bueno, como el horario de verano, por eso nos tardamos un ratito en regularnos. ¿Por qué? Porque el reloj biológico está en otro horario, ¿no? Tarda un tiempo en ir cambiando el reloj biológico y cambia naturalmente a lo largo de las estaciones, ¿no? En los que pues sea inusitado el horario de verano y nunca había pasado eso antes, ¿no? Pues el sol sale a diferentes horas todos los días, ¿no? Y el reloj se va adaptando a esto. Nada más que es muy drástico en el caso del horario de verano, el cambio, ¿no? Es una hora junta en lugar de minutos cada día. Esto es en condiciones normales, pero ¿qué pasa en nuestra vida cotidiana? ¿No? El estrés está relacionado con la liberación de cortisol. Cuando estamos estresados, sobre todo durante un largo rato, primero sale la adrenalina, ¿no? Y después la adrenalina favorece, ¿no? La liberación de cortisol, entre otras señales que están teniendo. Pero entonces en personas sanas, esta regulación, este mensaje que dice ya, le dice al hipotálamo, le dice la hipófisis, el cortisol, cuando lo estamos sobreusando, cuando estamos sobredemandando, ¿no? Eh, eh, el, este eje, ¿no? Este eje del cortisol, cuando estamos en estrés constante, que puede ser, el estrés puede ser eh, emocional, pero también puede ser fisiológico, enfermedad o patológico, enfermedades, pueden ser desnutrición, puede ser, ahorita lo que vamos a ver de la respiración, que es muy importante. Cuando el estrés está usado, es cuando nos pasa a este sistema como nos pasa a nosotros cuando llegamos a un lugar nuevo y hay un aroma especial, llegamos y huele a esto, ¿no? Luego lo identificamos porque hay un cambio, ¿no? No olía nada y de repente empieza a oler, empezamos a oler esto en el sitio que llegamos. Pero ¿qué pasa si nos mantenemos más de media hora en ese lugar? Ya no lo olemos, ¿no? Ya se adormece porque la señal está constante. Nuestro organismo está muy reactivo, ¿no? A los cambios, a lo diferente. Si está un ruido constante, lo dejamos de percibir, se va al fondo de nuestra atención, ¿no? Pero si hay un ruido súbito, luego reaccionamos. Digamos que lo mismo le pasa a este sistema. Si hay el estímulo para liberar cortisol, llega al hipotálamo, se escucha este mensaje porque es nuevo y se interrumpe. Pero cuando está constante produciendo cortisol, este sistema, se llega a adormecer también. Entonces, esta regulación eh, hacia abajo que dice ya, ¿no? Aquí está el núcleo ventricular del hipotálamo, el que produce esta hormona liberadora de corticotropina, empieza a dejar de funcionar y estas células que también la regulan de otra estructura en el tronco cerebral, que es el hipocampo, también empieza a tener muerte neuronal, ¿no? El exceso de cortisol hace que las neuronas vivan menos, se intoxiquen más fácil, ¿no? Un poco de cortisol no tiene este efecto, pero el cortisol sostenido y va teniendo daño sobre todo en esta estructura que es el hipocampo y el hipocampo deja de regular al hipotálamo. Y entonces ya no se quita el freno, es como intenta frenar el organismo y se sigue, ¿no? Entonces se queda sobreestimulado y es ahí donde podemos tener problemas. Obviamente no es para entrar en pánico, ¿verdad? Y que todos secretemos cortisol en este momento, ¿verdad? Sino es para estar porque tenemos la capacidad de revertir en cierta manera esto con la plasticidad neuronal, ¿no? Podemos formar nuevas neuronas, ya se sabe, antes no se sabía esto, podemos formar nuevas neuronas o las neuronas existentes pueden formar nuevas conexiones y podemos revertir en gran medida, ¿no? El daño de un estrés crónico, ¿no? Eso es importante y aquí es donde vamos a hablar, ¿no? La parte de la respiración. ¿Cómo se relaciona con esto? Y ahorita vemos la relación con enfermedades crónicas y el papel importantísimo de la psicoterapia corporal humanista que tiene para revertir todos estos daños orgánicos que tenemos. Espero de verdad no estar usando muchos términos médicos, pero ahorita aclaramos todas las dudas que haya en la medida de lo posible.
Aquí, en este esquema, eh, espero que se vea con claridad, tenemos lo que se llaman quimioreceptores, o sea, tenemos sensores, así como tenemos sentidos hacia afuera, tenemos sentidos hacia adentro que están viendo qué tan oxigenada está nuestra sangre, ¿no? Y tenemos estos quimioreceptores en el pulmón, lo tenemos en la salida del corazón, que es la arteria principal que sale del corazón, que es la arteria aorta. Entonces estamos sintiendo a un nivel inconsciente, obviamente, qué tan oxigenada está la sangre. Y finalmente esto se integra y manda esta señal cuando la oxigenación baja a el tallo del cerebro para que active la respiración. Eso es lo que sucede en condiciones normales. Pero bueno, cuando hay también esta baja en la respiración, hay una conexión hacia el hipotálamo, hacia el hipocampo y todas esas regiones de en medio de los hemisferios cerebrales, en donde se va a despertar, o sea, hay una relación médica conocidísima, ¿no? Que a veces no la llevamos a la práctica los médicos como tal. Ahorita les cuento algunas experiencias, incluso profesionales y personales, ¿no? Con esto, pero es muy conocido, no estoy diciendo nada que no se sepa de la fisiología, que los niveles bajos de oxigenación hacen que se libere mucho más cortisol, ¿no? Que este eje del hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal se esté activando y al final tengamos más producción de corticosteroides, ¿no? En ellos el más importante o de los más importantes el cortisol. Entonces, aquí el cortisol, un poco de su química, algunos detallitos, a mí me gustan mucho estos detalles, ¿no? Pero ¿no? Son unos detalles accesorios, viene del colesterol, ¿no? Todas esas son hormonas esteroideas, así se les llaman. El cortisol viene de este colesterol, de algunos cambios que se le van haciendo a la molécula, como también aquí están todos los corticosteroides, y también vienen los progestágenos, los andrógenos y los estrógenos. Están muy relacionados con estas moléculas, ¿no? Aquí tenemos en esta parte el cortisol, que se parece bastante al colesterol desde el cual se sintetiza, y también está relacionado con otras hormonas que regulan presión arterial y función del riñón, como la aldosterona. Ahí vamos a ver un poco esta relación que va teniendo con enfermedades crónicas el cortisol, ¿no? Esto aquí, lo que está en rosita, se va a realizar en la mitocondria, y esto se va a realizar en el retículo endoplásmico liso de estas células que lo producen, ¿no? Algunos detalles médicos. Bueno, a mí me apasionan mucho, me interesan mucho, pero son secundarios a lo que estamos tocando, ¿no? Otras cosas importantes, pues la profundidad de la acción del cortisol. Como viene del colesterol, es muy grasoso, muy soluble en la grasa, las hormonas esteroideas. Entonces entran a través de la membrana de la célula, o sea, tenemos receptores al cortisol prácticamente en todas las células de nuestro cuerpo, prácticamente, ¿no? Entran solitas, se difunden por la membrana, que la membrana también está hecha de grasita, y llegan a un receptor que es una proteína, pero lo interesante, lo que quiero resaltar de esto, es que este receptor junto con el cortisol se va a meter al núcleo de la célula y va a tener dos opciones, o va a hacer dos cosas. Va a inducir la expresión de genes o a reprimir la expresión de genes, y lo hace con varios mecanismos, ¿no? Pero no solamente es un gen, sino muchos genes. Entonces, hay sustancias en el cuerpo como la adrenalina que actúan sentimos la descarga, así le decimos, de adrenalina, ¿no? Que actúan muy poco tiempo y se degradan. Y el efecto pasó. Pero el efecto del cortisol es un efecto a largo plazo porque activa genes. Estos genes van a desencadenar muchos procesos en el cuerpo, sintetizar proteínas, inhibir proteínas que tienen que ver con muchas funciones que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, la acción del cortisol es una acción de largo plazo. No se va a dar, vamos a ver el efecto del cortisol así como la descarga de adrenalina, sino lo vamos a ver en, a lo largo del efecto del cortisol, lo vamos a ver muchas horas después de que se liberó. Y va a persistir mucho tiempo después, aunque ya no esté el cortisol como tal, los genes van a quedar prendidos un buen rato o van a quedar
apagados, como ratos, como tienen switches, tienen encendedores, como si tuviera el foco de la casa, del cuarto, lo podemos apagar y prender. Los genes tienen unos mecanismos semejantes para encenderse y para apagarse. Por eso es la importancia de entender esto, que el efecto del cortisol no va a durar unos segundos, no va a durar unos minutos, sino va a durar días, horas, días, semanas, ¿no? Entonces, claro que también esto es revertible en alguna medida. Y aquí vuelvo a decir, pues es muy importante la psicoterapia humanista corporal. Vamos a ver el efecto que tiene, porque le da una cuestión central a la respiración. ¿Qué efectos tiene el cortisol a largo plazo y sobre todo en niveles normales o en niveles aumentados, ¿no? Va a estimular la nueva producción de azúcar, esto quiere decir gluconeogénesis. Entonces, a partir de proteínas, vamos a formar azúcar, ¿no? Y también va a almacenar esta azúcar en el hígado. Va a quemar o sea, como saca proteína, donde tenemos proteína, mucha proteína es en los músculos. Entonces, los músculos van a disminuir de grosor, digamos, a largo plazo, van a disminuir de tamaño, ¿no? Vamos a perder el conejo, como quien dice, ¿no? Y estos aminoácidos se van a convertir en azúcares, ¿no? Esto va a resultar con que el azúcar suba, ¿no? Entonces ya vamos viendo para dónde va, ¿no? Y va a estimular que se secrete más insulina. Como sube el azúcar, pues tenemos que guardarla, no podemos quedarnos con mucho azúcar en la sangre porque se va pegando, nos va dañando. Tenemos un nivel normal de azúcar. Los pacientes que sufren de diabetes pues lo conocen muy bien, están checando sus niveles de azúcar, ¿no? Y es importante que se mantengan controlados porque se van pegando las proteínas y van perdiendo su función, lo que se llama glicosilación, ¿no? Entonces se estimula la secreción de insulina, el páncreas está más demandado, ¿no? Y finalmente puede llevar todo esto va llevando hacia la diabetes, ¿no? Inhibe la captación de glucosa por las células musculares, estos niveles de cortisol hacen que el músculo, hay menos músculo también, y este músculo capta menos el azúcar, entonces requiere más de insulina. Es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Se requiere más de insulina y la insulina tiene menos efecto. Esto hace que haya un incremento en el depósito de grasas, o sea, no podemos guardar el azúcar por mucho tiempo, ¿no? Sino lo tenemos que convertir en grasas, entonces de proteínas lo volvemos azúcares y de azúcares lo volvemos grasas. Y hay mayor secreción de ácidos grasos y glicerol a la circulación. Entonces esto nos va orientando un poco a lo que es, o va llevando al paciente a lo que es la diabetes mellitus, a lo que es problemas de colesterol, de triglicéridos, ¿no? Problemas de grasa en la sangre, ¿no? Aumentan en la circulación y sabemos que esto nos lleva a problemas de la presión, a problemas del corazón, ¿no? A muchas enfermedades crónicas, ¿no? Que pues ahorita estamos muy pendientes de la pandemia de COVID y por eso estamos haciendo este tipo de transmisiones en vivo, ¿verdad? A distancia, desde aquí, desde casita, pero hay una epidemia mucho más larga, mucho más severa, que es la epidemia que tenemos en México de diabetes mellitus. Y a veces es como, pues no, es que usted come muchos dulces. Pues no, no es que como muchos dulces, ¿no? Alguien, sí, sí importa, o sea, no estoy diciendo que no importe, pero hay gente que tiene sobrepeso y no tiene diabetes mellitus, que come dulces y no tiene diabetes mellitus, porque se está olvidando un factor importantísimo que es el cortisol. Hay pacientes, yo conozco pacientes que están en su peso, que hacen ejercicio y que no comen exceso de dulces y tienen diabetes mellitus. Y uno de los mecanismos importantes en ellos es esto. O pacientes que tienen problemas de colesterol, triglicéridos y que tienen una dieta así estricta, hacen ejercicio y toman medicamento y no les baja, ¿no? Toman medicamento para bajar los triglicéridos, para bajar el colesterol y no les baja, porque mucho de estos está dependiendo de esto, ¿no? Entonces, sí es el peso, sí es el ejercicio, sí es la alimentación, pero hay un factor muy importante que es la liberación de cortisol. Y ahorita vamos a hablar qué cosas podemos hacer para que esto vuelva al nivel normal, que no se desborde, ¿no? Todo el cortisol en el organismo. Eh, ya niveles muy altos de glucocorticoides van a
a acentuar mucho esta disminución de la masa muscular, ¿no? Se van a debilitar y adelgazar la piel, puede llevar incluso a osteoporosis o en los niños a disminución de crecimiento, ¿no? Impide la fijación del calcio en los huesos. Entonces también de repente vemos pacientes que toman suficiente calcio, hacen ejercicios, toman su vitamina D, se asolean, ¿verdad? Ahorita es importantísimo para prevenir el COVID, tener un buen nivel de vitamina D según algunos estudios, pero aún no obstante hay pacientes que siempre están como con una masa de hueso bajita, ¿no? Se les hacen los estudios, están en lo que se llama la osteopenia o la osteoporosis, y no se explica solamente por cuestiones dietéticas, ¿no? Que tomen suficiente calcio, que se asolen o que hagan suficiente ejercicio, sino también aquí el cortisol juega un papel en ello. Y finalmente, ¿no? Si no bastará, o sea, vemos que el cortisol está relacionado con diabetes mellitus, con problemas de grasa en la sangre, colesterol, triglicéridos. Esto está relacionado con problemas de presión, con aterosclerosis, con problemas de infartos, con problemas de embolias, o sea, un chorro de enfermedades. Si no bastara con eso, que ya es bastante, pues el cortisol está relacionado con nuestras defensas. Tienen efectos antiinflamatorios, por eso de repente cuando recetamos los médicos algún corticosteroide, alguna sustancia parecida al cortisol, la inflamación desaparece así como mágicamente, ¿no? Algunos médicos de repente se aficionan a recetar cortisol porque da efectos muy, muy espectaculares, pero quita la inflamación sin quitar necesariamente la raíz de esa inflamación. Entonces hay que tratarlo con ambas cosas, ¿no? Disminuye la cantidad de glóbulos blancos en la sangre, ¿no? Eh, disminuyen moléculas de mensajes entre estas células y disminuye la capacidad de glóbulos blancos de comerse algunos bacterias o algunas células que estén dañadas, neoplásicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí disminuye mucho la respuesta inflamatoria y puede estar relacionado a niveles altos de cortisol con problemas de cáncer, con problemas de autoinmunes, con problemas eh, de infecciones recurrentes. Y algo que se me olvidaba mencionar, bueno, aquí hay otros efectos, ¿no? Se vuelve un círculo vicioso, por ejemplo, el insomnio. Si yo no duermo bien, mis niveles de cortisol también aumentan, además de los problemas respiratorios, ¿no? Eh, y también hay más muerte neuronal por eso que hemos mencionado y hay más tendencia a la depresión. La depresión hace que se libere más cortisol, se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y romperlo a tiempo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de las respuestas. Entonces, problemas psiquiátricos, problemas de la mente, que diríamos netamente que tiene que ver todo el resto del cuerpo, que tiene que ver la respiración, pues la depresión tiene que ver con niveles altos de cortisol y provoca niveles altos de cortisol. ¿Okay? Hay que romper este círculo vicioso, ¿no? Eh, puede llevar a otros problemas hormonales porque está relacionado con este eje del hipotálamo, la hipófisis, y puede llevar a problemas menstruales, puede llevar a problemas de fertilidad, ¿no? Eh, también tienen que ver el cortisol con el paso de la noradrenalina a la adrenalina, ¿no? Esa transformación, entonces también afecta a la adrenalina, también afecta a las hormonas tiroideas, ¿no? Eh, hay menos niveles de hormonas tiroideas, entonces de verdad que el cortisol juega un rol muy, muy importante, ¿no? Finalmente también puede llevar a úlceras, puede llevar a problemas de coagulación y en el niño pues, ayudan ciertos niveles de cortisol fisiológicos, ayudan a la población pulmonar al niño que se está gestando, al niño que está a punto de nacer, ¿no? Al bebé en la matriz, en el útero materno. Bueno, tienen otros usos, tienen usos muy, muy, muy particulares, no es para demonizar, ¿verdad? Yo doy clase de farmacología y los fármacos me encantan, ¿no? O sea, son una excelente ayuda y los corticosteroides son una excelente ayuda en muchos casos, ¿no? Sirven cuando hay una insuficiencia suprarrenal, cuando no está produciendo, no está funcionando por algún problema la glándula, pues tenemos que darle corticosteroides porque tenemos que tener un nivel, o sea, demasiado es malo, demasiado poco también es malo. Se usa importantemente en enfermedades reumáticas que tienen mucha inflamación, en enfermedades como el asma bronquial, por medio de inhalación, ¿no?
y generalmente por bien inhaladas son muy seguras. De verdad, no quiero satanizar lo que es los corticosteroides. El cortisol es muy útil cuando está indicado, ¿no? No hay que tenerle miedo de decir, ay, me van a pasar un chorro de enfermedades. Sí, sí, se mal usa, pues sí, podemos causar daños, pero si está bien usado, de verdad es una herramienta del médico muy, muy importante, ¿no? Necesitamos de ellos, es con lo que quiero cerrar esta parte de la presentación. Vamos a dejar de compartir la pantalla. No sé si no lo estaba compartiendo, pero bueno, te lo intentamos ahí. Muy bien. Parece que ya no estoy compartiendo ahí pantalla, o si no, a lo mejor no la compartí. Vamos a ver si hay comentarios acá. Y ahorita vamos a la parte, pues, esperanzadora, ¿no? A la parte importante de la respiración y cómo la respiración nos puede estar ayudando en este, en este modelo de observador. Por aquí tenemos eh, algún comentario. Muy bien, aquí estamos viendo. Ahí vamos a ver algunos comentarios muy interesantes. Saludos de La Paz, Bolivia. Mira, hasta ya estamos llegando. Un saludo, hermanos de La Paz. Saludos, Araceli. Qué gusto verte leerte, Araceli. Emilio Moscoso, buenos días y saludos a todos y todas. Qué gusto estarlos viendo aquí. Cualquier cosa, ya estoy viendo aquí el chat, por favor, no dejen de comentar y de preguntar. Con todo gusto aquí los estoy leyendo. Vamos a la parte para mí pues más esperanzadora. Voy a partir de mi experiencia personal. Yo por algún proceso, ¿no? Tuve que realizarme estudios para demostrar, ¿no? Tener un certificado de que estaba sano, ¿no? Entonces, en un momento lo tuve que repetir varias veces, en un momento pues sí, lo típico de pues super cuidar la alimentación, el ejercicio para que todos los estudios salgan así bien bonitos, era algo bien importante para mí, un momento muy importante en mi vida, ¿no? Pero hubo que renovar esos estudios en un momento dado y me avisan con 3 días. Los tenemos que renovar ya porque la persona que certifica se le acaba la licencia, entonces sería un relajo, te tendrías que esperar mucho. Yo sí quería que esto saliera adelante lo más pronto posible, ¿no? Y entonces lo que hice acordándome de esto fue normalmente trato de estar consciente de mi respiración, ¿no? Pero no falta que uno se distraiga, es difícil. Pero bueno, estuve 3 días con la mayor atención a mi respiración posible. Bueno, nunca en mi vida me han salido tan bien todos los niveles. Digo, en general están en un rango normal, pero bueno, todo el colesterol a su rango más bajo, ¿no? Triglicéridos en su rango más bajo, el nivel de glucosa perfecto, ¿no? Es el mejor examen que he tenido y salió en base a 3 días que estuve respirando constantemente con atención. Aquí uno de los miedos, yo con mi formación de médico, ¿no? Cuando empecé a entrar a toda esta parte de la psicoterapia humanista corporal y el énfasis que se pone en la respiración consciente, es como, me voy a hiperventilar, voy a perder el dióxido de carbono, ¿no? Y entonces el dióxido de carbono en la sangre viaja como se transforma, hay una proteína, la anhidrasa carbónica que está en la sangre, que lo transforma rapidísimo en ácido carbónico y así viaja en la sangre, ¿no? Como bicarbonato. Entonces voy a respirar, además voy a perder ácido. Ya me estoy imaginando un chorro de cosas que mejor ni les cuento, me estoy haciendo un daño respirando más, me voy a hiperventilar, no sé si algunos hay hiperventilar alguna vez de nervios, entonces empieza a hormiguearle el cuerpo y se empieza a sentir que me va a dar el telele y me va a desmayar. Pues la hiperventilación, como Lowen nos dice muy bien, es relativa. Es relativa al nivel que uno está teniendo antes, ¿no? Es relativa a, si yo respiro poquito, respiro este nivel y empiezo a respirar acá, pues estoy hiperventilado, porque si respiro aquí normalmente, hay en el cuerpo, como les decía, tiende a estar en un estado estable y los amortiguadores del ácido hacen que no se cambie el pH, ¿verdad? Y lo voy a tener igual, ¿no? En 7.34, ¿no? Exactamente ahí 7.4, más o menos poquito. No se va a cambiar, sino se va a regular. Si yo aprendo, si yo estoy consciente de mi respiración,
no me hiperventilo, que es el que sería como el primer pensamiento de un médico, o cuando menos el mío, ¿no? Para no ponerle de todos, cuando menos fue el mío, ¿no? Pues con esta respiración porque voy a hiperventilar. No, es si estoy consciente de la respiración, no me voy a hiperventilar. A lo mejor al principio sí puedo tener algo de esto, pero voy a encontrar otra vez el equilibrio, ¿no? Si empiezo a tener muchos síntomas de esto, pues respiro otra vez un poquito menos y el cuerpo se va a ir adaptando, ¿no? Como pasa con la altura, ¿no? Ahorita que nos están viendo desde La Paz, pues, y aquí en la Ciudad de México estamos a otra altura, ¿verdad? Y si llevamos a alguien del nivel del mar aquí a la Ciudad de México o lo llevamos a La Paz, Bolivia, pues hasta le puede dar mal de montaña y nosotros estamos súper tranquilos porque estamos acostumbrados a ese nivel de oxigenación. Entonces, de la misma manera, nos acostumbramos a respirar más o a respirar menos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la psicoterapia humanista corporal? Bueno, uno, el énfasis que se pone en la respiración. Una de las primeras maneras que hacemos nosotros cuando queremos no estar en contacto con nuestro entorno, una manera de anestesiarnos, de sentir menos, ¿no? Nos dan una noticia, nos congelamos, ¿no? Dejamos de respirar. O me dice el paciente, cuando digo, por favor, respira. Si estoy respirando, si no ya me hubiera desmayado, ¿no? No, 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 no. Sí, pero podemos respirar como al mínimo posible para no desmayarnos, ¿no? Con muchas pausas. Y entonces en estas pausas estamos haciendo piquitos de cortisol. Y en cambio, si nos volvemos conscientes de la respiración, por una parte, disminuimos estos picos de cortisol, pero también aumentamos nuestro nivel de conciencia, tanto interna de nuestro organismo, de nuestro ser, como externa del entorno. Y podemos dar mejores respuestas. Un poco la comparación es como los frenos antibloqueo, los ABS famosos, ¿no? También la primera vez que escuché de estos frenos, antes no eran comunes, ahora ya casi todos los coches lo tienen, era como intraintuitivo. ¿Cómo quieres que no frene tan rápido el coche, no? Si lo que quiero es que frene para tener seguridad, ¿no? Sí, pero en el momento que yo freno demasiado y la rueda se bloquea, pero el coche tiene inercia, se sigue moviendo en la misma dirección. Si no gira la rueda, aunque mueva el volante, se sigue moviendo en la misma dirección. En cambio, con un sistema antibloqueo, la rueda, se escucha hasta traca, 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 ¿no? Cuando entra el sistema antibloqueo, la rueda sigue girando, más lento, pero sigue girando, y eso permite que si movemos el volante, el coche nos responda, ¿no? Entonces es una diferencia completa en un sistema de frenos antibloqueo y pues en nuestro organismo, digamos que la respiración es un sistema antibloqueo. En lugar de seguirnos y ya no respondimos al entorno y a lo demás, estamos respirando, nos está pasando lo mismo, pero estamos conscientes y podemos tomar direcciones y podemos responder desde una forma intuitiva hasta una forma racional, ¿no? Lo llevamos a la conciencia, respirar nos lleva a llevar las cosas a la conciencia, a no adormecernos. Entonces eso es importantísimo. ¿Cómo suceden estos bloqueos en la respiración? Vamos a hablar de dos cosas que trabaja la psicoterapia humanista corporal. Uno es los bloqueos respiratorios directamente, ¿no? Cuando nos sentimos sobrellevados, dejamos de respirar, ¿no? Nos bloqueamos. Puede ser un mecanismo de defensa, pero sabemos que los mecanismos de defensa se vuelven mecanismos de evitación también, ¿no? Tienen esta doble resultado, ¿no? Entonces a veces es necesario desconectarnos, y ese es un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando de verdad no tenemos nada que hacer, ¿no? Cuando de verdad estamos viviendo algo terrible donde no tenemos una respuesta, desconectarnos es sumamente un mecanismo adaptativo de defensa. Pero el problema es que ya no estamos viendo, ¿no? Y a veces, como nos sirvió este mecanismo de defensa, lo volvemos un mecanismo de evitación del contacto y entonces sí nos vamos como coche con los frenos bloqueados, nos vamos hacia donde íbamos y ya no estamos respondiendo al entorno en momentos en donde sí podríamos tener mejores respuestas adaptativas. Entonces la tendencia actualizante la bloqueamos o la podemos bloquear no respirando. Que inicialmente este bloqueo de la respiración pudo ser o fue una respuesta de nuestra tendencia actualizante, ¿no? Hablando desde la psicoterapia humanista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Viene una emoción, viene un movimiento corporal y lo contenemos, ¿no? Aprendimos que enojarse nos trae muchos problemas en una experiencia del pasado, ¿no? En una experiencia obsoleta, le llamaríamos también desde la gestal, desde la psicoterapia humanista, y aprendemos que cada vez que viene el enojo, ¿no? Que es una emoción que nos vamos a un lado, la reprimimos, ¿no? Contraemos los músculos y detenemos la respiración.
Pero no solamente la respiración, ¿no? El enojo nos mueve de una manera, la tristeza nos mueve de otra manera, o nos movemos con la tristeza de otra manera, el miedo nos mueve de otra manera. Si, si cortamos estos, reprimimos estos mecanismos, tenemos que usar la musculatura opuesta. Es una otra forma de anestesiarnos. Una es no respirar, y eso libera cortisol, y ya vemos todas las consecuencias que hay de esto. Y la otra es eh, eh, el, eh, la parte muscular, ¿no? Contraemos unos músculos y de esta manera dejamos de sentir el enojo, ¿no? No estoy enojado, ¿no? Estoy muy contento, pero estamos contrayendo inconscientemente los músculos del enojo y estamos contrayendo primero conscientemente los músculos contrarios o los opuestos para que no me lance, ¿no? Hacia adelante, entonces contraigo los dos músculos y como lo sostengo mucho tiempo, se vuelve inconsciente, ¿no? Es de ahí la importancia del trabajo en la respiración y en el trabajo muscular para volver a ser consciente, para desbloquearnos, ¿no? Ahí la imagen de del sistema antibloqueo es muy importante, ¿no? Y usamos este tipo de palabras en la psicoterapia corporal humanista, ¿no? Vamos a desbloquear tal segmento. Entonces, bloqueamos la respiración, pero también tenemos bloqueos musculares y que se han vuelto inconscientes, que se han vuelto de nuestra coraza corporal, que tiene una correlación con nuestra coraza de defensa caracterológica, ¿no? Eh, entonces, aquí, eh, eh, pues es importante el trabajo de desbloqueo, ¿no? ¿Qué pasa también? Que en esos sitios donde hay bloqueos musculares, también pinzan la circulación sanguínea. También cambia el color. Cuando estamos trabajando en la psicoterapia corporal, vemos como de repente se prenden colores en partes del cuerpo, ¿no? Se enrojecen, llega sangre a partes donde no estaban llegando, o al principio se palidece, ¿no? Cuando todavía vemos el bloqueo, vemos zonas pálidas con poco flujo de sangre. Pues bueno, eso también manda las señales de que la sangre está poco oxigenada y hace que se libere más cortisol. El romper estos bloqueos, el romper los bloqueos respiratorios y los bloqueos musculares nos lleva a una respiración mucho más profunda, nos lleva a una oxigenación de nuestros tejidos mucho más rica y a bajar niveles de colesterol y a bajar toda esta demanda sobre nuestro sistema eh, hipotálamo, hipófisis, adrenal, ¿no? Entonces, nunca es tarde, nunca es tarde, ¿no? Obviamente ya se dio ese estímulo, nuestro cuerpo tampoco olvida, ¿no? Pero podemos, con esto que aprendimos, eh, volver a aprender otras cosas y utilizar los momentos necesarios y no irnos como de frente siempre, ¿no? Es como, otra vez ya me di cuenta que estaba ahí. Entonces, la respiración consciente es un trabajo importantísimo del psicoterapeuta corporal humanista y un trabajo importantísimo en terapia para el paciente y algo importantísimo también desde el punto de vista médico, porque somos uno solo, ¿no? El cuerpo y la mente es una relación, lo separamos para entenderlo, ¿no? Esto ya está muy comentado en la psicoterapia humanista corporal, pero para los que nos escuchan como de nuevo, esto es como algo central de la psicoterapia humanista corporal, el que todo está relacionado, no es la mente y el cuerpo, ¿no? Si no vamos a terapia, todo junto, lo vemos al ser individualmente, sin división, ¿no? Rompemos con estas divisiones, ¿no? Lo que pasa emocionalmente pasa en mi cuerpo, lo que pasa en mi cuerpo repercute emocionalmente, es una calle de dos sentidos. Antonio Rodríguez nos pregunta, o me pregunta, ¿qué relación hay entre el consumo de café y el cortisol? Aquí hay que ver pues varias cosas, ¿no? Tampoco quiero satanizar el café, ¿no? Yo tomo café y me encanta, ¿no? A veces hay que tener cuidado con los abusos, indudablemente. El café, la cafeína en particular, tiene pues, una sustancia o es parte de un grupo de sustancias que son las metilxantinas que elevan, ¿no? El estado de alerta, que elevan la presión arterial, que elevan, ¿no? Tiene ciertos efectos antioxidantes también otras sustancias del café. Y cuidado con esto, ¿no? Con sustituir el sueño con café. No sustituye el sueño con café. No podemos, ¿no?
Y el no dormir sí eleva los niveles de cortisol. O sea, tenemos que tener mucho cuidado si en lugar de estar durmiendo estoy tomando café, ¿no? Que además se va a acostumbrar el cuerpo y al rato no va a tener el mismo efecto, pues estoy liberando niveles de cortisol. Si tomo mucho café, estoy elevando ligeramente los niveles de cortisol, aunque esto se puede otra vez volver a regular, ¿no? El cuerpo se adormece este tipo de estímulos. Para mí lo más peligroso, más que el café como tal, son las bebidas energéticas. Esto yo sí le tengo más nivel, porque a veces incluso pues aprovechan un poco de cosas que no son del dominio público. Uno ve que una bebida energética tipo estos Red Bull, no sé cómo los conozcan ustedes, hasta los venden aquí en México las, en el metro, ¿no? En los cruceros los venden, ¿no? Tienen aparentemente el mismo nivel de cafeína que un café o a veces hasta un poco menos. Pero estas bebidas energéticas, el café está en una forma que se absorbe mucho más rápido, está en una forma libre que no va a llegar de la misma forma que yo me tomo un café. De un café a una bebida energética, mucho más inocuo el café, o menos dañino, digamos, que el café. Entonces, todo está con moderación, podemos tomar café de vez en cuando. Tiene varias otras propiedades, hay estudios que lo sustentan, pero el abuso del café, eh, eh, el abuso en el café va a así tener efectos dañinos y sobre todo las bebidas energéticas. Jessica Hernández, buenos días. Nos pregunta, o me pregunta, ¿algún tip para respiración consciente? Wow, ando pensando en algunos, me cuesta. Es que para que sea consciente, no puedo como mecanizarlo, es como la paradoja. La respiración tiene una cosa que se me hace súper apasionante, que está en la frontera, ¿no? Digamos, en la frontera de contacto, entre lo consciente y lo inconsciente, porque inconscientemente puedo respirar sin estar consciente, voy a respirar de otra manera, todos los bloqueos se van a manifestar, pero yo lo puedo modificar conscientemente, entonces está exactamente en la frontera. Entonces, sí requiere para que sea consciente de mi atención. Algún tip que yo llego a usar es como alguna alarmita que me suene cada 5 minutos, ¿no? Para pensar, ¿estoy respirando en este momento? Entre lo más lo voy pensando, más fácil que es que lo piense, pero siempre va a requerir de atención, porque si no, dejaría de ser respiración consciente, esa es la paradoja, ¿no? Mi tip es pregúntatelo, o sea, un diario, ¿no? Respiré hoy, ¿no? Estoy respirando, es hacer la costumbre de observar, ¿no? Y ahorita me meto en la plática y me pierdo de mi respiración, ¿no? Tengo que ser bastante, bastante veraz en esto, ¿no? Pero en estos momentos de la plática, el tema me ayuda, indudablemente, pues he visto cómo estoy respirando. ¿Existe alguna diferencia entre alargar o profundizar la respiración o solo hacerte consciente de ella sin modificarla? Yo creo que lo más importante aquí, nos pregunta Paola Navarro Reyes, esto, ¿no? Esta diferencia entre estar profundizando la respiración o solamente observarla sin modificarla. Lo más elemental y lo más básico es la observación primero. Después de observarlo, yo puedo hacer modificaciones, ¿no? Y ver qué me pasa, ¿no? Yo creo que depende qué queremos buscar, ¿no? Eh, un poquito llevándonos hacia Pavlov, ¿no? Esta parte de los estímulos condicionados y yo siempre que, o sea, hay una relación directa entre mis estados emocionales y la forma en que respiro. Normalmente cuando soy más tranquilo respiro más profundo y más lento. Cuando quiero como hacer algo que me emociona, cuando estoy esperando algo bonito, empiezo a respirar un poco más rápido, ¿no? Entonces, yo puedo modificar la profundidad de la respiración y al modificar la profundidad de la respiración puedo llevarme a estados diferentes. Entonces, lo primero sería, respondiendo lo más directamente posible a esta pregunta, lo primero sería la conciencia y la constancia, ¿no? La constancia de la respiración, porque no sirve que yo respire una hora bien consciente en el día y otras 23 no, ¿verdad? Entonces los niveles de cortisol bajaron un ratito, pero se elevarán el resto del día, ¿no? La constancia es muy importante, ¿no? Que yo esté respirando. ¿Cómo?
un poco seguir también esta parte inconsciente del organismo, ¿no? No como querer aplastar con el consciente la parte inconsciente, ¿no? Pero también, pues si yo, por ejemplo, me estoy muy cansado porque pues estuve haciendo otras labores y no estuve atendiendo a mí y necesito estar como más despierto, pues me pongo a respirar un poquito más rápido. Si he estado muy acelerado y quiero calmarme, pues lo lógico es empiezo a respirar un poco más lento y más profundo, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta para mí. Lo más importante sería que sea consciente y que esté presente, ¿no? Que no me dé cuenta de, ay, llevo un ratito con una pausota, ¿no? Que sea constante, siguiendo el ritmo natural, que me vaya dando cuenta de mis emociones, de mis estados internos, de lo que me está sucediendo alrededor. Y bueno, en aquellos momentos no abusar, yo diría, que yo quiero provocar en mí algún estado para alguna función, pues puedo o profundizar la respiración o hacerla más rápido. Y bueno, en terapia, indudablemente, pues eso lo voy a usar para cargar, para descargar, para contactar. Ya el terapeuta psicocorporal, pues es una herramienta importantísima de, ¿no? Esa es la respuesta que te daría Paola. Sí, 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 queda claro. Si no, váyanme diciendo, ¿no? Entonces, la respiración en mi vida cotidiana, la respiración consciente, más allá de profunda, no profunda, además, consciente y continua, es sumamente beneficiosa a nivel, vamos a ponerlo en estos cajones comunes, a nivel mental, ¿no? O sea, es muy difícil salir de una depresión si no hay respiración. A nivel emocional, ¿no? Estar consciente de mis emociones. A nivel físico, médico, ¿no? Y a nivel de prevención de enfermedades y todo esto. Y bueno, ya como terapeutas, los que nos están acompañando sean psicoterapeutas eh, corporales humanistas, o los pacientes, ¿verdad? Que también nos puedan estar siguiendo, pues algo importantísimo que hacer, ¿no? Entonces, a los pacientes les diría, confíen, por favor, en el psicoterapeuta cuando les pide que respire de determinada manera, obviamente siempre cuidándose, ¿no? La responsabilidad es mutua, pero bueno, tiene esta intención de contactar y de ver qué sucede cuando yo respiro. Entonces, abrirnos a esta posibilidad en la terapia y como terapeutas psicocorporales humanistas, pues a veces pensamos que tienes que estar ahí en el rodillo, golpeando y demás para hacer psicoterapia corporal humanista, y a veces cosas tan sencillas como respirar tienen una potencia, respirar conscientemente o provocar, ¿no? Lo que se está evitando contactar con un ritmo respiratorio adecuado, acompañarlo, reflejarlo, estar ahí, ¿no? Es sumamente importante para el psicoterapeuta corporal humanista. Y bueno, hablando desde mi cachucha de médico, pues bueno, sería, imagínense, ¿no? O sea, pensando como farmacólogo, si me dijeran, fíjense que acaban de descubrir un medicamento que te previene diabetes mellitus, que te previene hipertensión arterial, infartos al miocardio, embolias, problemas renales, problemas hormonales, que te previene problemas inmunológicos, que te previene infecciones y que tiene prácticamente nulos efectos adversos. Diría, ¿dónde me formo, no? ¿Dónde vamos a recetarlo todo el mundo, no? Pues bueno, ese medicamento, ¿no? Es la respiración consciente y continua. A mí, no sé ustedes, pero yo por eso elegí este tema, ¿qué les digo? ¿No? A mí me maravilla, ¿no? Y no es un conocimiento médico así, ay, acaba de salir en el último journal. Es algo que se conoce desde siempre, pero en la formación médica o en la formación médica, pues no nos enseñan a usarlo, ¿no? Y eso es algo riquísimo de la psicoterapia corporal humanista. Recuerdo mucho a mi maestra Marilenka, cómo nos contaba, tomaba clases con el maestro Pierracos, ¿verdad? Y ahí el que no estaba respirando lo sacaba. Y entonces con una de sus amigas nos contaba cómo estaban dándose casi casi codazos para de respira toda la cosa, no nos vaya a sacar el maestro Pierracos, ¿no? Este, eh, Maestra Marilenka, qué gusto que me esté viendo, que me esté escuchando. Gracias, le agradezco mucho y el espacio, ¿no? De verdad, me voy con esto y les quiero compartir esta pasión de, wow, los efectos en nuestro organismo a todos niveles, en nuestro ser psicocorporal de la respiración, ¿no? Es algo asombroso, ¿no? No lo creería si me lo dijeran de cualquier medicamento todo lo que hacen. Entonces, esto es lo que
lo que les vengo a compartir. Si espero alguna otra pregunta, algún otro comentario para hacer el cierre y agradecer, agradecer su presencia, su seguimiento y bueno, los que no se pudieron conectar en vivo, pues los invito a que pues, les comenten, ¿no? Y que lo puedan ver ahí en cuanto esté disponible la grabación. Agradezco mucho a mi maestra Marilenka, al instituto esta oportunidad y siempre les vengo con mucho gusto, ¿no? Con mucho, es muy placentero para mí hablar de esto y ojalá se difunda más, ¿no? Esa es la invitación, difundámoslo y hagámoslo, ¿no? Es como, me voy con esta tarea de volver otra vez a estar consciente con la respiración. Con mucho gusto, Vane, con mucho gusto, Antonio, de verdad, un placer, qué bueno llegar hasta allá, ¿no? Hasta todos sus hogares. Y pues ojalá pronto podamos no solamente vernos a través de estos dispositivos, que es una maravilla también, nunca me imaginé, ¿no? Que tan pronto podemos estar con esto. Ojalá pronto podamos también vernos en persona, que no es lo mismo. De ninguna manera es lo mismo, pero bueno, esto es una maravilla tecnológica, ¿no? Que vamos platicar así, escucharnos así, seguir pues, analizando juntos, seguir conspirando, ¿no? Me gusta esta palabra también, ¿no? Que nos volvamos conspiradores, que conspirar quiere decir respirar juntos, ¿no? Nada más, no hacer tramas oscuras ni nada, sino respirar juntos. Entonces, me gustó conspirar con ustedes a la distancia. Muchísimas gracias de corazón. Gracias y ojalá sea de utilidad para todos nosotros.